todos y bienvenidos al canal de YouTube de Espiando la Historia. Luego de varias semanas que muchos de ustedes estuvieron insistiendo, al fin me he decidido a lanzar el canal. En este primer video vamos a hablar de un tema que más que complicado es enredado, y ese tema es la Revolución Mexicana. Todos los videos y artículos que encuentres te van a decir que las causas de la Revolución Mexicana fueron que el porfiriato tenía una situación social desigual, que hubo una permanencia muy larga de funcionarios públicos en el poder, que la clase media no podía participar y que las condiciones laborales de obreros y campesinos fueron clave en que se rebelaran. Pero lo que muy pocas veces se menciona es que los Estados Unidos jugaron un papel clave en el inicio y desarrollo del conflicto. La participación de los Estados Unidos en esta historia comenzó 2 años antes de la Revolución, en 1908, cuando Porfirio Díaz aceptó dar una entrevista a un periodista norteamericano llamado James Creelman. Seguramente has escuchado que en esta entrevista Porfirio Díaz habló sobre la democracia, habló sobre la construcción de la nación y sobre un Estado mexicano moderno. Y entre las cosas que declaró, Porfirio dijo que México estaba listo para una democracia real, que él estaba muy cansado y daría paso a unas elecciones justas. Lo que probablemente no has oído es que todas esas declaraciones no estaban hechas para que las escucharan los ciudadanos mexicanos, sino los ciudadanos norteamericanos, porque tenía varios años que Porfirio Díaz se oponía en el Concierto de Naciones públicamente a los Estados Unidos. Al siguiente año, en 1909, para tratar de calmar esta situación entre México y Estados Unidos, el presidente Porfirio Díaz y el presidente Howard Taft de los Estados Unidos llevaron a cabo la primera reunión entre presidentes. Se llevó a cabo en 2 ciudades, una ciudad norteamericana y una ciudad mexicana, en la frontera de los 2 países. El propósito de esta reunión era discutir varios puntos en los cuales el presidente Taft no estaba de acuerdo con la política de Porfirio Díaz. La agenda del presidente Taft incluía 3 puntos. En primer lugar, quería un territorio para pruebas militares en México. En segundo lugar, que México se mantuviera lejos y muy fuera de la situación de Nicaragua, donde Estados Unidos tenía intereses e iba a derrocar al presidente. Y la tercera, negociar la situación petrolera. Ninguna de las cuales fue concedida por Porfirio Díaz, pues la concesión militar le fue otorgada a Japón. Se siguió metiendo en la situación de Nicaragua y se negó rotundamente a disminuir los impuestos de petróleo. Todos estos factores, junto con las causas que mencionábamos al inicio del video, derivaron en el levantamiento de Madero. Y ojo, que dije Madero, porque una de las situaciones por las que no entendemos la revolución es que nos la presentan como una unidad, y de ninguna manera lo es. Entre 1910 y 1911 se pronunciaron contra el gobierno 3 facciones, dirigidas por Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Todas las facciones con ideas diferentes y propósitos aún más distantes. Flores Magón era anarcosindicalista, y no tiene que ver nada con el narco, sino con el anarquismo. Zapata quería tierras para los campesinos, pero no para todo el país, solo de Morelos. Y Madero quería ser presidente. Considerando la situación de los 3 movimientos y a sus dirigentes, los Estados Unidos decidieron que era en su mejor interés que Madero llegara a la presidencia, por lo que en 1910, cuando Madero se encontraba exiliado en Estados Unidos, encontró bastante apoyo. En Estados Unidos, Madero proclama el Plan de San Luis, con el que llama al pueblo mexicano a las armas para el 20 de noviembre. Al regresar a México, Madero reúne hombres en el norte del país para levantarse contra Díaz. La imagen que estás viendo es de esos días. Entre los personajes importantes en ella observamos a Madero en el centro, a un bandido que se convertiría en héroe de perfil en la esquina izquierda, Pancho Villa, y abajo de él, sentado, a Venustiano Carranza. Madero reunió muchas personalidades y gran número de hombres en el norte, sin embargo no ataca hasta que sus generales Pancho Villa y Pascual Orozco prácticamente lo obligan. Con ello, sorpresivamente, gana la guerra, o más bien se la dejan ganar, porque Díaz decide renunciar a la presidencia. Luego de la
la renuncia, se convocaron elecciones donde compitió Francisco y Madero contra Francisco y Madero, y obvio ganó las elecciones. Pero no todo era color de rosa. Madero no podía dar cumplimiento a las promesas de campaña. Además, se echó encima a su propio ejército al despedirlo y tomar como oficial al ejército federal. Y por si todo eso no fuera suficiente, los Estados Unidos estaban de regreso para presionarlo por el petróleo, los ferrocarriles, las compañías ganaderas, las propiedades de ciudadanos norteamericanos, y el gobierno de Madero no sabía cómo responder. Madero le había sido útil a los Estados Unidos para quitar a un viejo Porfirio Díaz que no cedía a sus intereses, pero ahora no estaba haciendo lo que ellos querían y por lo tanto había que cambiarlo. Para eso recurrieron a Henry Lane Wilson, embajador norteamericano en México. Wilson lo que hizo fue avivar la inconformidad ya existente entre políticos y miembros del ejército, convenciéndolos de dar un golpe de Estado con el apoyo de los Estados Unidos. Incluso convenció a las embajadas de España e Inglaterra que apoyaran el plan. Así fue como el 9 de febrero los generales Mondragón y Reyes se levantaron en armas y atacaron Palacio Nacional. Aunque Madero no estaba allí, los militares a cargo de defender el palacio resistieron y obligaron a los levantados a cuartelarse en la Ciudadela. Al día siguiente, Madero regresó a la Ciudad de México desde Chapultepec, que en ese entonces no era parte de la ciudad. Madero comisionó a su ministro de Guerra, Victoriano Huerta, detener a los levantados, pero ese día gran parte de la ciudad fue presa del fuego de artillería desde la Ciudadela, y muchos soldados del gobierno murieron tratando de tomar el lugar. Entre los saldos de la destrucción estuvo el reloj de Bucareli, la puerta de Palacio Nacional y la cárcel de Belén, que dejó salir a los presos de la ciudad. Nada de lo que Huerta hacía parecía funcionar y Madero exigía resultados. Sin embargo, no funcionaba porque Huerta fuera incompetente, sino porque él no quería que funcionara. El 16 de febrero, Huerta llamó a un armisticio, un cese al fuego, y aprovechándolo, se reunió con el enemigo. ¿Dónde? En la Embajada de Estados Unidos. El pacto de la embajada se le llamó al trato que Huerta, Mondragón, Félix Díaz y el embajador Henry Lane Wilson hicieron para derrocar a Madero al día siguiente. Ya no hacía falta guerra. Huerta entró a Palacio Nacional y arrestó a Madero y a su vicepresidente Pino Suárez, quienes horas más tarde fueron obligados a renunciar a su cargo con la promesa de que los dejarían escapar con sus familias a Cuba, cosa que nunca sucedió. Ambos fueron asesinados en la madrugada atrás de la prisión de Lecumberri. A todo este proceso se le llama la Revolución Maderista, que terminó con Huerta en la presidencia y desencadenó la Revolución Constitucionalista y la Guerra de Facciones, que generalmente en un todo suelen llamarse la Revolución Mexicana, pero eso es tema para otro día. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video, qué datos de los que platicamos no conocían. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video con alguien a quien crean que les pueda gustar. ¡Hasta la próxima!